Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a estos sencillos estudios de la Biblia. Estamos en el tema 166 para estudiar hoy la introducción a los libros de Samuel. Bienvenido, Francisco, puedes comenzar. Ahora no hay excusa para no tener la Biblia en la mano y comprobarla. Los dos libros de Samuel son muy extensos, porque comprenden entre el primero y el segundo 55 capítulos, muy importantes para ambientarse en el periodo que va desde los jueces hasta el inicio del libro de Reyes. No se sabe con exactitud quién escribió los libros de Samuel. Según la tradición judía, los primeros 24 capítulos del primer libro fueron escritos por el mismo Samuel, y el resto, junto a los del segundo, fueron escritos por Natán y Gad. Los dos libros tienen el nombre de Samuel, aunque en el segundo no se menciona para nada su nombre. En vista de que David se destaca en la segunda parte, el título para el segundo libro debería ser el de David, en vez de Samuel, por ser él el más nombrado. Después de lo que has comentado, parece muy razonable concluir con que el primer libro y el segundo de Samuel fueron escritos por varios autores. Cada autor escribió por inspiración divina y todas las partes fueron finalmente reunidas como un todo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Me parece muy apropiada tu reflexión. El primer libro de Samuel abarca el periodo de transición que va desde el final de los jueces, puesto que el último fue Samuel, y termina en el primer rey de Israel, Saúl. Y el segundo libro trata exclusivamente del reinado de David. El periodo comprendido entre 1200 y 900 años antes de Cristo se destaca por el desasosiego nacional y controversia política. Se puso poco empeño en el mundo antiguo por registrar y conservar relatos escritos de los sucesos de ese tiempo. Por este motivo se ha de investigar sobre los descubrimientos realizados por los arqueólogos. Bueno, ese desasosiego y problemas políticos también lo tuvieron los pueblos circundantes de Israel. La Gran Asiria se convirtió en un país débil. En Babilonia las condiciones eran muy similares a las de Egipto y Asiria. La influencia política de Egipto y de Siria desapareció en tales circunstancias de Palestina. Muy bien, pues ahora continúo con la explicación de la vivencia de Israel. Como resultado de esta inestabilidad política y la debilidad habida en los territorios que rodeaban a Israel, hubo un espacio de tiempo que aprovechó Israel para consolidar su dominio sobre la tierra prometida y las regiones circundantes, al no tener la interferencia de sus anteriores y fuertes vecinos del norte y del sur. Bueno, me parece que sus únicos enemigos eran las naciones de la región de Palestina, tales como los filisteos, amalecitas, edomitas, madianitas y amonitas. Pero la resistencia de estas tribus vecinas fue vencida gradualmente y la mayoría de ellas se sometió al dominio israelita. David y Salomón se encargaron de consolidar todos los territorios de Israel, antes llamado Canaán. Cuando Israel entró en Canaán, el Señor le ordenó que asignase ciudades a los levitas en todas las propiedades de las diferentes tribus. Así podría instruir a todo el pueblo en los caminos de la justicia. Pero los israelitas parecen haber prestado poca o ninguna atención a la orden. Ciertamente, la razón fundamental sería el que les costaba ceder posesiones a los levitas. Tampoco echaron a los cananeos, como les había ordenado Dios, sino que aceptaron convivir con ellos. Vaya hermandad entre hermanos y desobediencia hacia lo ordenado por Dios. Pues fíjate lo que ocurrió, que al desaparecer la figura del sacerdote y sumo sacerdote, los levitas quedaron sin trabajo. Israel violó el plan de Dios de que los levitas instruyesen al pueblo en sus caminos y pronto cayó en los hábitos de ignorancia y superstición de los paganos que los rodeaban.
Aunque creció en ese ambiente, Samuel prefirió repudiar los males de este tiempo y dedicarse a la corrección de esas tendencias. Su plan para realizar esto giró en torno del establecimiento de las así llamadas escuelas de los profetas. Allí los jóvenes estudiaban los principios de la lectura, la escritura, la música, la ley y la historia ceremonial. Se ocupaban en diversos oficios, a fin de que, tanto como fuese posible, aprendiesen a sostenerse a sí mismos, generalmente que aprendieran un oficio. Bien, pero a pesar de que Samuel no estaba de acuerdo con la monarquía e insistía en que el pueblo debía ser dirigido por Dios, tuvo que ser el coordinador de la elección del primer rey, Saúl, y escribió un libro sobre las leyes del reino. Pero Saúl ni se preocupó de leer las instrucciones que Samuel había escrito en el libro, incluso se dice que Saúl no sabía leer. Rechazó los consejos de Samuel, se rodeó de una fuerte guardia y se convirtió rápidamente en un monarca absoluto, sin preocuparse si sus acciones estaban o no de acuerdo con Dios, ni con su pueblo. El primer libro de Samuel registra y relata la transición, algo repentina, pasar siglos de teocracia pura, que se ejercía mediante profetas y jueces, a pasar a la condición de reino. El relato del reinado de Saúl revela algunos de los problemas que acompañaron el establecimiento del reino y explica por qué la casa de David reemplazó a la de Saúl. El segundo libro de Samuel trata del glorioso reinado de David. Pues amigos y amigas, mañana continuamos el estudio con el tema 167 de este primer libro de Samuel. Hasta mañana, bendiciones.